Me llamo Tomás. Tengo 23 años y hace 2 meses me gradué de la universidad con un título en mercadotecnia. Desde entonces, he estado buscando trabajo activamente, enviando mi currículum a muchas empresas diferentes en la ciudad. Quiero trabajar en el área de ventas, ya que siempre me ha gustado hablar con las personas y convencerlas de probar algo nuevo. Durante estas semanas, envié solicitudes a más de 20 empresas diferentes, pero solo recibí un par de respuestas y ninguna de ellas resultó en una oportunidad real de trabajo. Empecé a sentirme un poco frustrado, preguntándome si mi falta de experiencia laboral estaba afectando mis posibilidades de conseguir empleo. Mis padres me animaban constantemente, recordándome que la paciencia es una parte importante de cualquier búsqueda de trabajo exitosa. Todas las mañanas, revisaba los sitios web de empleo, buscando nuevas oportunidades que coincidieran con mi carrera y mis intereses profesionales. También actualicé mi currículum varias veces, agregando las prácticas profesionales que había realizado durante mis últimos 2 años de universidad. Sabía que necesitaba destacar de alguna manera entre los muchos otros candidatos que probablemente estaban solicitando los mismos puestos. Esta es la historia de cómo finalmente conseguí una entrevista para mi primer trabajo real, y de todo lo que tuve que hacer para prepararme adecuadamente. Espero que esta historia también ayude a otros estudiantes de español a aprender vocabulario útil relacionado con el mundo laboral y las entrevistas de trabajo. Un martes por la mañana, mientras revisaba mi correo electrónico, encontré un mensaje de una empresa llamada Soluciones Comerciales, una compañía que vende equipos de oficina a otras empresas en toda la región. Habían visto mi currículum en un sitio web de empleo y me invitaban a una entrevista para un puesto de representante de ventas junior. Sentí una emoción enorme al leer el mensaje, ya que este sería mi primer trabajo relacionado directamente con mi carrera universitaria. Investigué inmediatamente sobre la empresa, buscando información en su sitio web y leyendo reseñas de empleados actuales y anteriores. Descubrí que Soluciones Comerciales era una empresa establecida con una buena reputación en la industria y que ofrecían programas de capacitación excelentes para empleados nuevos en el área de ventas. Esta información me hizo sentir todavía más emocionado sobre la posibilidad de trabajar allí. Respondí al correo electrónico inmediatamente, confirmando mi disponibilidad para la entrevista, la cual estaba programada para el próximo viernes a las 10 de la mañana. La persona de recursos humanos, una mujer llamada Claudia, me explicó que la entrevista sería con el gerente de ventas, un hombre llamado Fernando, quien tomaría la decisión final sobre la contratación. Me pidió que llevara una copia impresa de mi currículum y que llegara 15 minutos antes de la hora programada. Después de recibir esta confirmación, llamé inmediatamente a mi mejor amigo, Diego, quien ya llevaba 2 años trabajando en ventas para otra empresa. Le conté sobre la oportunidad, y él se ofreció a ayudarme a prepararme durante los días siguientes antes de la entrevista tan importante. Colgué el teléfono sintiéndome mucho más confiado, sabiendo que tenía tanto una oportunidad real como el apoyo necesario para prepararme adecuadamente. Los días siguientes, me dediqué completamente a prepararme para esta entrevista tan importante. Investigué más a fondo sobre Soluciones Comerciales, aprendiendo sobre sus productos principales, sus clientes más importantes y sus competidores en la industria. También busqué información sobre Fernando, el gerente de ventas, encontrando su perfil profesional en una red social de negocios, lo cual me ayudó a entender un poco más sobre su experiencia y su estilo de liderazgo. Practiqué respuestas para las preguntas más comunes en las entrevistas de trabajo, como cuénteme sobre usted mismo y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Escribí mis respuestas en una libreta y las practiqué en voz alta frente al espejo varias veces, tratando de sonar natural y confiado en lugar de memorizado. También preparé preguntas inteligentes para hacerle a Fernando durante la entrevista, ya que había leído que esto demuestra interés genuino en el puesto. Elegí cuidadosamente mi ropa para la entrevista, decidiendo usar un traje azul oscuro con una camisa blanca y una corbata sencilla,
algo profesional pero no demasiado formal para un puesto de ventas. Planché mi camisa la noche anterior y revisé que mis zapatos estuvieran bien limpios y pulidos. Sabía que la primera impresión sería extremadamente importante durante esta entrevista tan crucial para mi futuro profesional. También preparé varias copias de mi currículum en papel de buena calidad, además de una pequeña carpeta con ejemplos de proyectos que había realizado durante mis prácticas profesionales universitarias. Quería asegurarme de tener todo el material necesario organizado y listo, sin tener que preocuparme por buscar documentos el día de la entrevista. Con toda esta preparación, empecé a sentirme cada vez más confiado sobre mis posibilidades de causar una buena impresión. El jueves por la tarde, un día antes de mi entrevista, Diego vino a mi casa para ayudarme a practicar con una entrevista simulada. Se sentó frente a mí, actuando como si fuera Fernando, el gerente de ventas, y empezó a hacerme preguntas típicas de una entrevista de ventas. Esta práctica me ayudó enormemente a sentirme más cómodo respondiendo preguntas bajo presión, algo que sabía que enfrentaría durante la entrevista real. Recuerda, Tomás, me dijo Diego, con su experiencia en ventas. En las entrevistas de ventas, los gerentes buscan personas que sepan comunicarse con claridad y confianza. No tengas miedo de mostrar tu personalidad durante la conversación. Diego también me compartió algunos consejos prácticos sobre cómo manejar el lenguaje corporal durante la entrevista, explicándome la importancia de mantener contacto visual, dar un apretón de manos firme y sentarme con una postura segura pero relajada. Me recordó que los gerentes de ventas a menudo evalúan estas señales no verbales, tanto como las respuestas verbales que uno proporciona durante la entrevista. Practicamos varias preguntas difíciles, incluyendo unas sobre cómo manejaría yo el rechazo de un cliente potencial, algo muy común en el mundo de las ventas. Diego me sugirió que compartiera un ejemplo de mi vida universitaria donde había superado algún tipo de rechazo o dificultad similar. Después de practicar durante casi 2 horas, me sentía mucho más preparado y seguro sobre mis respuestas para el día siguiente. Antes de irse, Diego me deseó buena suerte y me recordó que, sin importar el resultado, esta experiencia sería valiosa para mi crecimiento profesional. Le agradecí profundamente por su tiempo y sus consejos, sabiendo que su experiencia y apoyo habían mejorado significativamente mi preparación para esta entrevista tan importante. Esa noche, me sentía nervioso, pero también genuinamente emocionado por la oportunidad que tenía por delante. Esa noche, antes de acostarme, revisé una vez más todos mis documentos, asegurándome de que estuvieran organizados correctamente en mi carpeta. Preparé mi ropa completa, colgándola cuidadosamente en mi armario, junto con mis zapatos ya limpios y listos para usar. También revisé la dirección de la empresa en el mapa, calculando cuánto tiempo tomaría llegar en auto, incluyendo tiempo adicional en caso de tráfico inesperado. Intenté dormir temprano, sabiendo que necesitaba descansar bien para estar completamente alerta durante la entrevista. Sin embargo, mi mente seguía repasando posibles preguntas y respuestas, y me costó bastante conciliar el sueño esa noche. Alrededor de la medianoche, finalmente logré relajarme lo suficiente como para dormir, aunque mi sueño fue bastante ligero e intermitente. Me desperté temprano a la mañana siguiente, con tiempo suficiente para prepararme sin apuros. Me duché, me vestí cuidadosamente con el traje que había preparado, y practiqué mi apretón de manos una vez más frente al espejo, tal como Diego me había sugerido. Revisé mi apariencia varias veces, asegurándome de que todo estuviera perfecto antes de salir de casa. Desayuné algo ligero, ya que no quería sentirme demasiado lleno o incómodo durante la entrevista. Repasé mentalmente mis respuestas una última vez mientras desayunaba, sintiendo una mezcla de nervios y determinación. Con todo listo, tomé mi carpeta con los documentos necesarios y salí de casa con tiempo suficiente para llegar puntualmente a mi entrevista tan importante. Manejé hacia las oficinas de soluciones comerciales, siguiendo cuidadosamente las indicaciones del mapa en mi teléfono. Durante el camino, respiré profundamente varias veces,
intentando calmar los nervios que sentía en el estómago. Encendí la radio, buscando algo de música relajante que me ayudara a mantener la calma durante el trayecto hacia la entrevista. Llegué al edificio de oficinas 20 minutos antes de la hora programada, encontrando estacionamiento sin ningún problema en el área designada para visitantes. Decidí quedarme en el auto unos minutos adicionales, repasando mentalmente algunas de mis respuestas preparadas y respirando profundamente para calmar mis nervios finales. A las 9:45, finalmente salí del auto, listo para entrar al edificio. Al entrar a la recepción, me acerqué al mostrador y le informé a la recepcionista que tenía una cita con Fernando, el gerente de ventas, a las 10 de la mañana. Ella verificó mi información en su computadora, me pidió que firmara el registro de visitantes y me indicó que podía sentarme en el área de espera mientras avisaba a Fernando sobre mi llegada. Le agradecí y me senté, sintiendo que mi corazón latía cada vez más rápido mientras esperaba. Mientras esperaba, observé el ambiente de la oficina, notando que parecía un lugar de trabajo profesional pero también amigable, con empleados caminando de un lado a otro con energía positiva. Esto me hizo sentir un poco más tranquilo sobre la posibilidad de trabajar en un ambiente así. Después de unos 5 minutos de espera, una mujer se acercó y se presentó como Claudia, la persona de recursos humanos con quien había hablado por correo electrónico anteriormente. Claudia me saludó amablemente y me acompañó hacia la oficina de Fernando, explicándome brevemente el formato de la entrevista mientras caminábamos por el pasillo. Al entrar a la oficina, Fernando se levantó de su escritorio y me saludó con un apretón de manos firme, tal como había practicado la noche anterior. Me invitó a sentarme, y empezamos la entrevista con una conversación relajada sobre mi viaje hasta las oficinas. Cuénteme un poco sobre usted, Tomás, me pidió Fernando, sonriendo amablemente. ¿Qué lo trajo hasta el mundo de las ventas? Le expliqué que siempre me había gustado interactuar con personas y resolver sus necesidades, y que durante mis estudios universitarios en mercadotecnia, descubrí que las ventas combinaban perfectamente mi interés en la comunicación con mi deseo de ayudar a otras personas a encontrar soluciones útiles. Fernando asintió, pareciendo satisfecho con mi respuesta, y continuó haciéndome preguntas sobre mi experiencia académica y mis prácticas profesionales anteriores. Fernando me preguntó específicamente sobre un proyecto que había mencionado en mi currículum, una práctica profesional donde había trabajado ayudando a pequeñas empresas locales a mejorar su presencia en redes sociales. Le describí con detalle cómo había logrado aumentar el número de seguidores de una tienda local en un 40% durante mi tiempo trabajando con ellos. Esta respuesta pareció impresionar genuinamente a Fernando, quien tomó algunas notas mientras yo hablaba. Después, me preguntó sobre mis fortalezas y debilidades, una pregunta para la cual había practicado bastante con Diego la noche anterior. Le mencioné que una de mis principales fortalezas era mi capacidad de escuchar atentamente las necesidades de otras personas, mientras que una de mis áreas de mejora era mi tendencia a ser demasiado perfeccionista con los detalles. Fernando sonrió, comentando que esta era una respuesta honesta y reflexiva, algo que valoraba mucho en los candidatos. Después de estas preguntas iniciales, Fernando me presentó un escenario hipotético relacionado directamente con el trabajo de ventas. Me pidió que imaginara que estaba hablando con un cliente potencial que mostraba interés en nuestros productos, pero que finalmente decidía no comprar debido al precio. Me preguntó cómo manejaría yo esta situación de rechazo comercial. Recordando el consejo de Diego, le expliqué que primero intentaría entender completamente las preocupaciones específicas del cliente sobre el precio, en lugar de simplemente insistir en la venta. Le mencioné que podría explorar opciones de pago flexibles, o destacar el valor a largo plazo de nuestros productos comparado con alternativas más económicas pero de menor calidad. También le dije que, si el cliente definitivamente no estaba interesado en ese momento, mantendría una relación cordial, ya que las circunstancias podrían cambiar en el futuro. Fernando pareció muy satisfecho con mi respuesta,
explicándome que esta empresa valoraba mucho las relaciones a largo plazo con los clientes, en lugar de simplemente enfocarse en ventas rápidas e inmediatas. Continuó explicándome más detalles sobre el puesto, incluyendo el salario base, la estructura de comisiones y las oportunidades de crecimiento profesional dentro de la empresa. También me habló sobre el programa de capacitación de 3 semanas que todos los empleados nuevos completaban antes de empezar a trabajar directamente con clientes. Al final de la entrevista, tuve la oportunidad de hacer las preguntas que había preparado previamente. Le pregunté a Fernando sobre las cualidades que definían a los vendedores más exitosos dentro de la empresa y también sobre las oportunidades de crecimiento hacia puestos de mayor responsabilidad en el futuro. Fernando respondió con entusiasmo, compartiendo ejemplos específicos de empleados que habían crecido dentro de la empresa, lo cual me hizo sentir todavía más emocionado sobre la posibilidad de trabajar allí. Al terminar la entrevista, Fernando me agradeció por mi tiempo y me explicó que todavía tenía algunas entrevistas más programadas con otros candidatos durante la semana. Me informó que se pondría en contacto conmigo, ya fuera a través de Claudia o directamente, dentro de los próximos 5 días laborables para comunicarme su decisión final. Le agradecí sinceramente por la oportunidad. Le di otro apretón de manos firme y salí de la oficina sintiéndome muy satisfecho con mi desempeño durante la entrevista. Al salir del edificio, llamé inmediatamente a Diego para contarle sobre cómo había ido todo. Le describí con detalle las preguntas que Fernando me había hecho y cómo había aplicado varios de los consejos que él me había compartido la noche anterior. Diego se alegró mucho al escuchar que la entrevista había salido bien y me felicitó por mantener la calma durante toda la conversación. Los siguientes días fueron bastante difíciles emocionalmente, ya que revisaba mi teléfono constantemente esperando alguna noticia de soluciones comerciales. Intenté mantenerme ocupado durante este periodo de espera, continuando mi búsqueda de otras oportunidades laborales y ayudando a mis padres con algunas tareas en casa. Sin embargo, no podía evitar pensar constantemente en la posibilidad de conseguir este primer trabajo tan importante para mi carrera profesional. Mis padres me recordaron pacientemente que, sin importar el resultado de esta entrevista específica, había demostrado una preparación excelente y una actitud profesional durante todo el proceso. Sus palabras me ayudaron a mantener una perspectiva más equilibrada durante estos días de espera tan ansiosos. Aunque esperaba sinceramente recibir buenas noticias, también sabía que había hecho todo lo posible para prepararme adecuadamente para esta oportunidad. 4 días después de la entrevista, mientras almorzaba con mis padres, recibí una llamada telefónica de un número desconocido. Con el corazón latiendo rápidamente, contesté la llamada, reconociendo inmediatamente la voz de Claudia, la persona de recursos humanos de Soluciones Comerciales. Ella me saludó amablemente y me preguntó si tenía unos minutos disponibles para hablar sobre el resultado de mi entrevista. Tomás, tengo el placer de informarte que Fernando quedó muy impresionado con tu entrevista, me dijo Claudia, con un tono de voz positivo. Nos gustaría ofrecerte oficialmente el puesto de representante de ventas junior en nuestra empresa. Sentí una explosión de felicidad al escuchar estas palabras, casi sin poder creer que finalmente había conseguido mi primer trabajo relacionado con mi carrera universitaria. Le agradecí profundamente a Claudia por la oportunidad, y ella procedió a explicarme los detalles de la oferta, incluyendo el salario, las prestaciones y la fecha en que se esperaba que empezara mi programa de capacitación. Acepté la oferta inmediatamente, sin ninguna duda, sintiéndome extremadamente agradecido por esta oportunidad tan importante. Después de colgar el teléfono, corrí hacia la cocina donde mis padres todavía estaban almorzando, y les compartí la increíble noticia con lágrimas de felicidad en mis ojos. Mis padres me abrazaron fuertemente, celebrando conmigo este logro tan significativo después de meses de búsqueda de empleo y de mucha preparación dedicada. Llamé inmediatamente a Diego también, agradeciéndole nuevamente por toda su ayuda durante mi preparación para esta entrevista tan crucial. Esa noche, mientras celebraba con mi familia,
Reflexioné sobre todo el proceso que me había llevado hasta este momento tan importante. La búsqueda constante de oportunidades, la preparación cuidadosa para la entrevista, los consejos valiosos de un buen amigo y finalmente, la recompensa de conseguir mi primer trabajo profesional. Entendí que esta experiencia me había enseñado lecciones valiosas sobre preparación, perseverancia y la importancia de buscar apoyo cuando se enfrentan desafíos importantes. Con mucha emoción, empecé a prepararme mentalmente para mi próximo capítulo profesional, listo para aprender y crecer en mi nuevo puesto como representante de ventas.